Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Hoy hablaremos de un tema clave en el mundo jurídico contemporáneo. El tema que vamos a abordar es el derecho internacional privado en el inicio del siglo XXI. Un campo que, aunque pueda sonar un tanto técnico, está presente en situaciones cotidianas, desde el comercio electrónico hasta las adopciones internacionales, pasando por la protección de los derechos humanos y la cooperación entre estados. Durante este episodio exploraremos 6 grandes puntos. Primero, integración económica y política, influencia de los derechos humanos y derecho internacional privado, convenios y tratados internacionales, y estaremos concluyendo con ejemplos reales de lo que nos van a ilustrar el tema. Así que empecemos. Bueno, la globalización no es solo una palabra de moda, es un fenómeno que ha cambiado nuestras vidas, desde cómo compramos hasta cómo trabajamos. ¿Sabían que hoy hay más de 50.000 empresas multinacionales moviendo el mundo? Gracias al Internet y al transporte rápido, desde los años 80 todo se ha acelerado. Las fronteras parecen más difusas y el comercio, las inversiones y los mercados financieros están más conectados que nunca en el mundo. Esto no es nuevo. Hace ya 150 años atrás, Carlos Marx ya hablaba del capital cruzando fronteras. Lo que ha cambiado es el alcance. Hoy, la globalización es planetaria. Aunque, y esto es clave, deja fuera a regiones enteras y reduce sin eliminar el poder de los estados. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo entra el derecho internacional privado en esta historia? Pues la globalización crea un montón de relaciones jurídicas que cruzan países. Por ejemplo, privatizaciones en el Mercosur, que generan contratos con empresas extranjeras, o acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que promueven el libre comercio. Pero también traen reglas que afectan a empresas y personas. Y luego está la tecnología, los contratos en línea, como los que aceptan al comprar en una tienda digital. Estos están desafiando las leyes tradicionales. Pero veamos otro punto, el derecho internacional privado es en un mundo globalizado. ¿Qué significa esto? Que aquí es donde el derecho internacional privado se pone interesante. Algunos expertos dicen que estamos entrando en una era de futurismo en el derecho internacional privado. ¿Qué significa eso? Pues que necesitamos reglas nuevas, más flexibles o incluso soluciones tecnológicas como limitar el alcance geográfico de un sitio web para proteger a consumidores y empresas. Esto suena fácil, ¿verdad? Pero no lo es. La verdad no lo es. Los estados siguen siendo los protagonistas. Aunque las multinacionales o el Fondo Monetario Internacional tienen influencia, son los gobiernos los que deciden las normas del derecho internacional privado. En nuestra Latinoamérica a veces seguimos recetas de apertura económica que promueven los países ricos, pero que ellos mismos no siempre aplican. Un ejemplo, pues las barreras que ponen a nuestras exportaciones. La clave está en actuar con soberanía sin caer en un pensamiento único. ¿Qué podemos decir respecto a la integración económica? Esta integración económica que une a países. Bueno, ahora hablemos de esa integración y política, el cual es otro motor de cambio. Procesos como la Unión Europea o el Mercosur no solo unen países, sino que transforman el derecho internacional privado. ¿Cómo lo hacen? Pues creando reglas comunes que simplifican diferencias entre leyes nacionales, pero también generan relaciones jurídicas más complejas dentro de un bloque. En la Unión Europea, por ejemplo, desde el Tratado de Ámsterdam de 1999, el derecho internacional privado se ha comunitarizado. Esto significa que hay normas europeas directas sobre temas como jurisdicción, leyes aplicables o reconocimiento de sentencias en casos de familia o insolvencia. Y estas reglas afectan incluso a países fuera de la Unión Europea. Es un modelo donde los países ceden un poquito de soberanía por un bien mayor. En cambio, en nuestra América Latina la integración es un sueño antiguo. Esto ya lo pensaba Bolívar o Martí, que hoy es una necesidad frente a la globalización. Bloques como el Mercosur fortalecen mercados internos y tratan de negociar mejor en el escenario global. Pero a diferencia de la Unión Europea, el Mercosur es intergubernamental, no supranacional. ¿Qué significa eso? Que depende de la voluntad de los gobiernos y de instituciones sólidas. Sin reglas claras ni compromiso, la integración se queda entonces en buenas intenciones.
Hay un desafío para Latinoamérica. En Brasil, en Argentina, en nuestra Bolivia y en toda Latinoamérica, el derecho internacional privado tiene que adaptarse a un mundo globalizado y a la integración regional. La globalización acelera el intercambio con el exterior, mientras que la integración crea dinámicas propias de nuestros bloques. Como dice un experto de apellido Fernández Arroyo, y se hace una pregunta y dice, ¿están nuestros sistemas legales listos para ser más flexibles, tecnológicos y cooperativos? Así que esto hay que pensarlo. La próxima vez que firmes o se firmen un contrato online o lean sobre acuerdos comerciales, el mundo está más conectado que nunca. El derecho internacional privado necesita evolucionar para seguirle el paso. Muchas gracias, William. Ahora bien, exploraremos la influencia de los derechos humanos, un tema crucial en el contexto actual. Vamos a desglosar cómo estos derechos se integran en los sistemas jurídicos de diferentes países y su impacto en áreas como el derecho de familia y migración. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Cuál es la dimensión internacional de los derechos humanos? Los derechos humanos, consagrados en muchas constituciones, son principios universales que deben ser respetados por todos los estados. En este sentido, el derecho internacional privado no es una excepción. Las normas del derecho internacional privado están impregnadas de los valores y principios de los derechos humanos. Esto significa que ningún legislador puede crear leyes que contradigan estos mandatos esenciales, ni los jueces y los administradores tomar decisiones que impliquen vulneración de los mismos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta influencia en la práctica? A lo largo de la segunda mitad del siglo XX hemos visto un proceso de reconocimiento internacional de los derechos humanos, aunque existen diversas concepciones culturales. Muchos países comparten valores que se reflejan en la normativa internacional. Sin embargo, esto no implica que todos los estados apliquen estos principios de la misma manera. Por ejemplo, en Europa, a pesar de estar sujetos al Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la jurisprudencia Tribunal Europea de los Derechos Humanos, no todos los países han adoptado las mismas prácticas. Esto también se observa en la Unión Europea, donde ha sido difícil llegar a un consenso sobre una Carta de Derechos Fundamentales. Pasemos al aspecto más concreto. ¿Cómo se está reconociendo la importancia de estos derechos humanos en las legislaciones nacionales? Muchos estados han elevado la normativa de derechos humanos a un rango supralegal e incluso constitucional. En Brasil, por ejemplo, los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Constitución de 1988, promulgado por Oliveira Massauli, establecen una jerarquía que favorece el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la aplicación, la práctica de estos principios aún enfrenta retos. Ahora, centrémonos en la influencia de los derechos humanos en áreas específicas del derecho internacional privado. En el ámbito del derecho de familia, por ejemplo, los derechos humanos han cambiado la forma en que se aplican las leyes extranjeras. Un caso significativo es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pacheco-Tineo versus Bolivia, donde se ordenó al Estado y condenó al Estado por violar el derecho a la protección de la familia y de los niños. Otro aspecto importante es la movilidad humana. ¿Cómo se adapta el derecho internacional a la creciente migración? El derecho internacional privado se está ajustando para garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes. Un ejemplo claro es el caso de las personas haitianas versus Estados Unidos, donde se analizó la práctica de detener y devolver a los migrantes haitianos en alta mar, lo que violaba su derecho a la no devolución.
Finalmente, hablemos sobre la trata de personas. ¿Qué papel juegan en los derechos humanos aquí? La Corte Internacional Americana de Derechos Humanos también ha abordado este tema en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México. Se condenó al Estado por no investigar adecuadamente la trata de personas, resaltando la necesidad de un enfoque integral para proteger a las víctimas y la obligación estatal para erradicar estas prácticas. En resumen, la influencia de los derechos humanos en el derecho internacional privado es innegable, desde el derecho de familia hasta la protección de migrantes y la lucha contra la trata de personas. Estos principios están transformando la forma en que se aplica la ley en el mundo interconectado. Ahora ahondaremos más a fondo con este tema interesante. Para ello, paso contigo, Elizabeth. Muchas gracias, Pamela. Bueno, ahora estaremos viendo el punto derechos humanos y derecho internacional privado. Para esto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo es que el derecho internacional privado se articula con los derechos humanos? Para eso vamos a estar analizando diferentes puntos, los más importantes, cómo ser dentro del marco de la jurisdicción internacional. Dentro de este marco surge el foro de necesidad. Nos preguntaremos, ¿qué es el foro de necesidad? Pues es una figura del derecho internacional privado y actúa como un mecanismo de última instancia para resolver litigios internacionales que permite a los jueces de un país declararse competentes para resolver un litigio, incluso cuando no existiera una norma del derecho internacional que les otorgue jurisdicción. Ellos se declaran competentes para garantizar el acceso a la justicia y proteger así los derechos fundamentales de las personas. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que hay una pareja, una ciudadana boliviana se casa con un ciudadano francés y ellos se casan en Francia, pero ambos se trasladan a vivir, podría ser a un país como Siria, que está en conflicto. En ese país el esposo abandona a la esposa con los hijos, él desaparece sin dejar rastro, la esposa vuelve a Bolivia porque ella es boliviana y solicita ante un juzgado, solicita el divorcio y la custodia de sus hijos, pero enfrenta este problema. ¿Qué es lo que pasa con nuestros tribunales? ¿No? Los tribunales franceses les deniegan, competencia, porque ellos dicen, no, ellos no viven en Francia. Entonces, la ciudadana boliviana, como les digo, acude a los juzgados bolivianos y es ahí donde los tribunales en Bolivia se dictan la competencia a los jueces y por razones de humanismo, de solidaridad, aún así no tengamos esa jurisprudencia dentro de nuestro país. Como decíamos, en Francia no pueden declararse competentes porque ellos dicen, ellos no residen en Francia. En esta situación, ningún tribunal extranjero puede conocer del caso, lo que dejaría a la esposa y a los hijos sin acceso efectivo a la justicia. ¿Cómo se aplica el foro de necesidad en este caso específico? De manera excepcional, los tribunales bolivianos asumen competencia para evitar una denegación de justicia. Los tribunales bolivianos podrían admitir la demanda por razones humanitarias y de equidad, ya que no existe otro foro razonablemente disponible. Los derechos humanos también establecen garantías procesales mínimas en cualquier jurisdicción, como lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicando el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora vamos a ver en el punto orden público y derechos humanos. La aplicación de un derecho extranjero o el reconocimiento de sentencias foráneas exige verificar su compatibilidad con los derechos fundamentales.
Constituciones como la española en su artículo 10, parágrafo 2 de su Constitución, ordenan interpretar los derechos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados internacionales, siendo esto un paso gigantesco dentro del marco de los derechos humanos. Ahora veamos dentro de lo que es el impacto legislativo y jurisprudencial. El principio de igualdad y no discriminación modificó normas del derecho internacional privado que antes se basaban en criterios sexistas. Podemos mencionar un claro ejemplo, la Ley Nacional del Marido o Padre, en Bolivia era conocida como el Código de Familia en el año 1977. En materia de interés superior del menor, la protección constitucional impone límites al foro, evitando que éste lo manipule para privilegiar otros intereses. El orden público no debe aplicarse de forma imperialista, sino en función de la intensidad del vínculo con el foro. Ahora veámoslo dentro de lo que es sociedad multicultural y derecho internacional privado. La migración genera conflictos entre la asimilación y el respeto de la identidad cultural. Instrumentos como el Convenio Marco para la Protección de Minorías Nacionales de 1995, creado por el Consejo de Europa, prohíben la discriminación y la asimilación forzada, reconociendo el derecho a conservar la cultura, lengua y religión. Se destaca el derecho a la identidad cultural, Convención de los Derechos del Niño en su artículo 30. Los niños pertenecientes a minorías étnicas no deben ser negados su derecho a vivir su propia cultura. El derecho internacional privado debe aportar herramientas para la convivencia, como la autonomía de la voluntad que otorga a las partes de un contrato, elegir el derecho aplicable y el tribunal competente para resolver el conflicto. El principio de igualdad y normas materiales del derecho de familia deben estar adaptadas a los contextos multiculturales. En síntesis, los derechos humanos han transformado el derecho internacional privado en un sistema garantista, limitando abusos jurisdiccionales, redefiniendo el orden público, influyendo en reformas legislativas y ofreciendo soluciones frente a los retos de la multiculturalidad. Ahora voy a dar paso a mi compañera Giovanna. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tratados y convenios en el derecho internacional privado del siglo XXI. Es un tema muy importante dentro del derecho internacional privado, los tratados y convenios internacionales en el siglo XXI. Este tema es muy esencial porque nos muestra cómo los países, a través de acuerdos y compromisos jurídicos, buscan entenderse, cooperar y resolver los conflictos que surgen en un mundo cada vez más globalizado. Para empezar, debemos recordar que el derecho internacional privado regula las relaciones entre personas, empresas o instituciones que pertenecen a distintos países, pero para que ese sistema funcione, los estados necesitan acuerdos comunes y ahí aparecen los tratados y convenios. Son ellos los que permiten que las normas nacionales dialoguen entre sí, garantizando seguridad, justicia entre diferentes sistemas legales. En primer lugar, hablemos de los convenios impulsados por la globalización. Vivimos en una época en la que el comercio, las comunicaciones y la tecnología unen al mundo entero. Esto ha hecho que los países necesiten establecer reglas claras para sus relaciones económicas y jurídicas. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC, promueve el libre comercio y resuelve los conflictos entre estados. También está en el Foro Monetario Internacional del Banco Mundial, que influye en las políticas económicas globales. Estos acuerdos han cambiado la manera en que los países se relacionan y regulan el comercio internacional. En segundo lugar, debemos hablar de los convenios que surgen en los procesos de integración, cuando los países deciden unir para fortalecer sus economías o políticas comunes. Surgen como los tratados que modifican el derecho internacional privado. Un ejemplo muy claro se encuentra en Europa, donde el Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997,
permitió crear un sistema común de derecho internacional privado. Esto quiere decir que los países de la Unión Europea ya no actúan individualmente, sino que siguen reglas compartidas sobre jurisdicción, aplicación de leyes y reconocimiento de sentencias. En América del Sur también existen ejemplos muy importantes, como el Mercosur, que ha firmado un protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional, y el protocolo de Santa María sobre relaciones de consumo. Estos acuerdos permiten que un fallo judicial o un contrato realizado en un país miembro sea válido en otro, favoreciendo el comercio y la seguridad jurídica entre los estados del bloque. Y en tercer lugar, encontramos los tratados de cooperación jurídica internacional. Estos convenios facilitan la colaboración entre jueces, autoridades y tribunales de distintos países. Entre los más importantes está la Convención de La Haya de 1980, que trata sobre la sustracción internacional de menores, y la Convención de Nueva York de 1958, que regula el reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras. Gracias a estos acuerdos, una persona puede hacer valer una decisión judicial emitida en otro país, lo que refuerza la confianza entre los sistemas jurídicos. También la Convención de Bruselas de 1968 y la Convención de Lugano de 1988, que regula la jurisdicción y la ejecución de decisiones judiciales entre países europeos, mostrando cómo la cooperación jurídica es cada vez más necesaria en el mundo moderno. Otro aspecto fundamental son los tratados sobre derechos internacionales, derechos humanos. Hoy, la protección de los derechos fundamentales ha adquirido un papel central dentro del derecho internacional privado. Instrumentos como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan principios como el acceso a la justicia, la igualdad y la no discriminación. Estos tratados no solo inspiran a los tribunales nacionales, sino que también tienen valor jurídico dentro de los estados, ya que muchos países como Argentina o Paraguay les han otorgado rango constitucional. Esto demuestra que los derechos humanos están en el corazón del derecho internacional del siglo XXI. Finalmente, debemos mencionar los tratados que reconocen la autonomía de la voluntad. Esto significa que las personas y las empresas pueden elegir libremente que la ley aplicar y ante el tribunal resolver sus conflictos internacionales. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias permite que las partes elijan la jurisdicción, y los acuerdos de arbitraje del Mercosur refuerzan esta idea. De esta forma, el derecho internacional privado se vuelve más flexible y se adapta a las necesidades de las relaciones modernas. En resumen, los tratados y convenios internacionales son la base sobre la cual se construye el derecho internacional privado del siglo XXI. Permiten que las leyes nacionales trabajen juntas, fomenten la cooperación entre estados, promueven la justicia y protegen los derechos humanos en un mundo globalizado. Estos instrumentos garantizan armonía y equilibrio entre los países, fortaleciendo la confianza y el respeto mutuo. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Julia. Muchas gracias, Giovanna. Muy buen día, doctora. Continuando con nuestro recorrido por el derecho internacional privado, pero esta vez con una mirada más práctica. Vamos a conocer algunos ejemplos reales que muestran cómo este derecho ha evolucionado en el siglo XXI, adaptándose a un mundo globalizado, cambiante e interconectado. A veces, cuando escuchamos derecho internacional privado, pensamos en normas difíciles o en disputas entre países, pero en realidad este derecho está mucho más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que parece. Regula temas que van desde una compra-venta entre empresas de distintos países hasta la protección de los derechos de un niño o de un refugiado que busca un nuevo hogar. En el primer ejemplo que les voy a citar es la integración económica.
En el comercio internacional, las empresas necesitan reglas claras para evitar conflictos legales cuando venden o compran productos en el extranjero. Ahí entra el juego de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, más conocida como la CIG. Esta convención ofrece un marco común que reemplaza las leyes nacionales. Ambas saben que se regirán por las mismas reglas básicas. Esto evita malentendidos, costos innecesarios y largos juicios internacionales, fortaleciendo la confianza entre los países y promoviendo el comercio justo. En resumen, la CIG representa un ejemplo claro de cómo el derecho internacional privado facilita la cooperación económica global. Segundo ejemplo, la cooperación internacional. En Bolivia, UNICEF y la Defensoría del Pueblo han trabajado de la mano para vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tipo de colaboración demuestra que el derecho internacional privado no solo trata de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tipo de colaboración demuestra que el derecho internacional privado no solo trata de contratos o negocios, sino también de valores humanos y protección social. A través de esta cooperación se promueve el intercambio de información, la supervisión de cumplimiento de los derechos y la asistencia en casos fronterizos, por ejemplo, en adopciones internacionales o restituciones de menores. Lo importante aquí es que los estados, junto a organismos internacionales, trabajan unidos para garantizar que los derechos de los niños sean respetados sin importar el país en el que vivan. Tercer ejemplo, los derechos humanos y los refugiados. Según la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, toda persona que huye de su país por persecución o guerra tiene derecho a protección internacional. Esto significa que, aunque una persona no esté en su nación de origen, ningún Estado puede devolverla a un lugar donde su vida o su libertad estén en peligro. Este principio, conocido como non-refoulement, ha salvado millones de vidas y se ha convertido en una de las bases más sólidas del derecho internacional contemporáneo. Así, el derecho internacional privado no solo resuelve conflictos entre leyes, sino que da rostro humano a la justicia, reconociendo la dignidad de cada persona más allá de su nacionalidad. Cuarto ejemplo, la jurisdicción y el orden público. A veces un tribunal debe decidir si acepta o no una sentencia extranjera, pero si esta sentencia contradice principios fundamentales, como por ejemplo, si vulnera la igualdad entre las partes o permite una forma de discriminación, el juez puede negar su reconocimiento. Esto se llama la excepción de orden público internacional y actúa como un mecanismo de defensa moral dentro del derecho. Es decir, los estados cooperan, sí, pero sin renunciar a sus valores esenciales como los derechos humanos o la justicia social. De esta forma, el derecho internacional privado mantiene el equilibrio entre la apertura global y la protección de los principios básicos de cada país. En conclusión, el derecho internacional privado a inicios del siglo XXI ya no es solo un conjunto de reglas técnicas que deciden qué ley se aplica o qué tribunal es competente. Hoy está profundamente influido por la globalización, la integración económica, la cooperación judicial y, sobre todo, por la centralidad de los derechos humanos. Se trata de un derecho dinámico y vivo que se adapta constantemente a los cambios del mundo moderno. Su desafío no solo es garantizar la seguridad jurídica, sino proteger la justicia, la igualdad, la dignidad humana en un planeta donde las fronteras ya no son límites, sino puntos de encuentro. Le doy paso a mi compañero Will. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el derecho internacional privado en el inicio del siglo XXI. Esperamos que este podcast les haya ayudado a comprender cómo un tema aparentemente técnico tiene un impacto directo en la vida de las personas y en las relaciones internacionales de hoy. Para concluir, expresamos nuestro profundo agradecimiento a la doctora Dunia Morales Aguayo por motivarnos a llevar a cabo esta innovadora iniciativa para difundir nuestros conocimientos como estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Hasta la próxima y muchas gracias.